Bienvenidos a Crónica Azul. Hoy vamos a hablar de un tema del que quería hablar hace unos días, pero por tiempo no se pudo. Hablemos un poco del partido entre México contra Honduras, que le da el pase a la Copa América al equipo mexicano. Primero, como siempre, tengo que aclarar que yo no soy fan de la selección mexicana, ya que no creo que sea un ente autónomo, no me representa. No creo que eso sea algo que represente a los mexicanos. Creo que no es un ente para los mexicanos. Pero bueno, cada quien decide qué es lo que ve y qué es lo que sigue. Sin embargo, yo vi el partido por YouTube. Estaba por YouTube un canal en lenguaje americano, estadounidense. Y estaban pasando el partido por ese medio, así que como estaba en la computadora, vi algunos minutos, además de que quería ver cómo le iba a Santiago Jiménez y a Antuna, para ir viendo su desempeño, en dado caso hablar un poco de ellos en algún momento, y ver Antuna qué papel hacía y comentar acerca de si es factible que siga en Cruz Azul o lo mejor es que cambie de equipo, principalmente en Europa. Y pues fueron aproximadamente 20 minutos los que vi. Y fueron 20 minutos horribles en cuanto al espectáculo de fútbol. No me gustó lo que vi. Nada más vi esos minutos porque quería, como dije, ver el desempeño de los jugadores relacionados con Cruz Azul. Y por parte del equipo mexicano, realmente no sé qué pasa con esos jugadores, no parecen profesionales en un estadio azteca tan grande, en un campo bien podado, y pues parecían jugadores amateurs. Si de por sí el rival ya parecía un rival amateur que no traía nada, pues el equipo mexicano parecía otro equipo amateur. Como puse en el título del video, parecía una pelea de inválidos, parecía pues dos contrincantes sin manos agarrándose a golpes, prácticamente así era la escena. Dos inválidos agarrándose a golpes. ¿Por qué? Porque no podían hilar un pase, no podían abrir el campo, eh, pases tan sencillos los equivocaban, que yo creo que cuando estás incluso jugando en la primaria son básicos que no debes de fallar, pues los fallaban los jugadores del equipo mexicano principalmente. Y ahí es donde te das cuenta cómo tal vez el talento que hay en el país realmente no llega a esas instancias, por lo que quieran comentar paros, palancas, apadrinamientos, malos manejos, malas visorías de fuerzas básicas, pésimos buscadores de talento, porque el talento en México es increíble en el fútbol. Lamentablemente no llega a esas instancias por todo lo que acabo de comentar, no tienen tal vez palancas, el dinero suficiente para pagar, para estar ahí, los contactos, lo que ustedes me quieran comentar. Lo mismo que pasa con algunas fuerzas básicas. Fue lamentable el espectáculo que yo vi. No aguanté nada más para ver el rendimiento de Antuna y Jiménez. Y como les digo, vi a un Chucky Lozano muy errático, pero bastante errático. No podía llevarse ni siquiera a un jugador, no podía picar bien. Parecía un jugador peor que llanero. Y al igual que muchos otros jugadores de la selección, parecían peores que jugadores llaneros. Ninguno se rescataba, ninguno. No había quien tuviese una visión de campo, quien diera un pase diferente, quien dejara al compañero con ventaja. Empezaron los centros al hoyazo porque no tenían pues ningún tipo de fútbol en ese momento. Y pues me enteré un poco después mediante el YouTube que México había empatado en el último minuto, y fue algo que molestó mucho a la selección hondureña porque se agregó bastante tiempo más de lo que se había indicado. Aproximadamente 10 o 11 minutos se agregaron y prácticamente al final México empató.
Puse en el video también que no me pareció un robo, primero porque creo que sí fue mucho el tiempo que desperdició el equipo hondureño, y si lo vemos por la parte correcta del fútbol, el fair play, me parece bien que se añada tiempo cuando se hizo pérdida de tiempo intencionalmente, exagerando faltas, exagerando lesiones, tirándose en el campo prácticamente sin ninguna justificación por mucho tiempo. Eso daña mucho al espectáculo y al fútbol y a la limpieza del fútbol. Por eso creo que estuvo bien justificado, porque los hondureños siguieron haciendo tiempo y bastante tiempo. Entonces creo que esa parte estuvo bien, porque sí fue exagerada la actuación de los hondureños, que también, como indiqué, parecían otros inválidos peleando con otros inválidos. También un equipo que no mostraba nada interesante, no podía hilar jugadas, tirándose al piso, haciendo marrullerías como prácticamente siempre las hacen. Un equipo también lamentable, igual que el equipo de la selección mexicana. Y creo que esos minutos que dieron fueron justificados en cierta forma, aunque también se entiende que tal vez en otros partidos no los dan porque no les interesa darlos. Aquí sí fueron justos con el tiempo, porque prácticamente el interés, como se veía para muchos, o como lo entienden muchos, o lo comentan muchos comentaristas incluso de los medios, indican que pues lo correcto, lo que se quería es que México pues pasara a la Copa América. Pero si vamos con respecto a que sí se debía compensar, sí. Lo cuestionable es que no siempre se hace de esta forma. Es lo único cuestionable. Ahora, con la tanda de penales. La tanda de penales, pues, eh, fueron bien ejecutados hasta cierto punto por la selección mexicana, hasta que llegó el Chino Huerta y falló 2 penales. Aquí es donde empieza la polémica más grande, porque repiten 2 penales que falló el Chino Huerta. Ya repetir uno es polémico, pero repetir 2 sí deja mucho que desear. Entonces, pues es un tema complejo, no es sencillo, porque sí vi que el portero de Honduras en los tiros penales se adelantó mucho. Sin embargo, en uno de los tiros del Chino Huerta, el Chino Huerta hace una finta, y eso hace que el portero también se adelante. En teoría debería aguantar la finta el portero, que también es cuestionable, pero creo que también sería muy justo que se reglamentara que los jugadores ya no pudiesen hacer esa finta, ya que provoca que el portero se adelante. Es un tema complejo y que se puede usar para favorecer ciertamente a un equipo, y puede dejar muchos cuestionamientos, porque no siempre pues se arbitra de forma adecuada o se juzga de la misma manera. Al final de cuentas podríamos decir que por centímetros, por segundos, también Malagón se adelantó, aunque creo que sí, claramente quien se adelantó muy descaradamente fue el portero de Honduras. Pero comento, hay muchas cosas que se deben de mejorar para evitar estas suspicacias, que sí se pueden entender como favorecimiento para poder apoyar o tener el interés de que un equipo avance a una ronda, gane un campeonato, etc. De por sí el fútbol está muy cuestionable, incluso desde el Campeonato Mundial de Argentina. Creo que los aficionados al fútbol quedamos un poco decepcionados de este deporte, porque no nos pareció muy claro ese campeonato de Argentina, del cual voy a hablar tal vez en otro video, al igual que este accionar de México y estos penales repetidos, que sería lo más cuestionable, aunque al final de cuentas creo que sí fueron bien repetidos. Sin embargo, hay muchas cosas cuestionables. Si se iba a repetir uno, prácticamente se iban a repetir todos los penales, o se tuvieron que repetir todos los penales. Se debe de aclarar muy bien las reglas. Si el jugador puede hacer fintas, yo diría que un jugador no puede hacer una finta. Tal vez se tendría que poner el VAR en este caso, donde también se indique de forma exacta si se adelanta o no antes de que el pateador toque el balón, y eso despejaría muchas dudas. Si va a ser para todos, va a ser para todos. Si no, pues no tiene caso que se implemente esta regla. Y sí, en ocasiones es importante que se repita, porque a veces los penales se hacen alevosamente, como recordemos en el Mundial de Sudáfrica,
Luis Suárez mete las manos descaradamente, llega el pateador y falla el penal. Entonces, no repetir el penal si es que un portero se adelanta sería como darle ventajas a los tramposos, en este caso la trampa que hizo Luis Suárez y que al final le funcionó y pasó el equipo de Uruguay. Entonces son muchas cosas que hay que definirse, porque si se puede usar maliciosamente, se puede juzgar maliciosamente para poder darle pauta a un árbitro para favorecer a un equipo. Queda cuestionado esto, al final de cuentas podríamos decir que está en el filísimo de la regla. Sin embargo, sí deja el cuestionamiento principal de que un equipo como la selección mexicana en un estadio azteca tan grande no pueda ganarle a un equipo hondureño del nivel de Honduras y que tenga que recurrir o dejar este tipo de pues polémicas para poder ganar con un equipo que, si fuese un gran equipo, pudo haberse evitado todas esas polémicas ganando en el tiempo reglamentario por 3, 4 o 5 goles. Sin embargo, se dejó a la polémica debido a su pésimo nivel de juego. Y pues como dije, pues al final de cuentas la selección a mí no me importa, casi no hablo de ella. Principalmente hablé por lo que vi y porque se me hizo muy curioso prácticamente ver ese escenario tan peculiar, una pelea de inválidos, garrafal encuentro, garrafal nivel, garrafales jugadores. Nos deja ver que nuevamente que el verdadero talento del fútbol mexicano no llega a las verdaderas instancias donde debe de llegar, porque nos quieren vender mucho que en México no hay jugadores buenos o no hay talento. Claro que hay talento, como en todas partes del mundo seguramente habrá muy buenos jugadores. La diferencia radica en los esquemas en los que van avanzando los jugadores, cómo avanzan, sobre qué bases, donde realmente el talento muy pocas veces puede llegar a una oportunidad verdadera para las primeras instancias. Pues hasta aquí los dejo esta reflexión de esta pelea de inválidos. A ver qué pasa. Si México sigue así, pues no va a dar mucho de qué hablar en Sudamérica, porque traen un poco mejor de nivel, tal vez no exageradamente, pero sí tienen un poco más de nivel. Otra cosa cuestionable es que Santiago Jiménez también parece un tronco cuando juega con la selección mexicana, pero en el Feyenoord pues parece todo un crack. Hoy acaba de meter un triplete, entonces tal vez sea el esquema de juego, tal vez sean los compañeros, que en México no puede jugar al mismo esquema con la misma efectividad que lo hace en Holanda. Y ahí va otro punto a tratar rápidamente, como jugadores como Henry Martin pues pueden estar ahí en la selección mexicana, y tal vez jugadores como Ángel Sepúlveda o Memo Martínez del Puebla pues tienen más mérito para estar antes que Henry Martin. Lo que nos deja ver y lo que comentan muchos y lo que podemos interpretar como aficionados, espectadores, es que pues se quiere dar a entender que el América es la base de la selección mexicana, tratando de darle una importancia, vender la marca, así es como se entiende, y forzosamente quieren poner a sus jugadores. Sin embargo, no siempre son los que deberían de estar. Y bueno, pues esto es prácticamente lo que hace que no creamos tanto en la selección, muchos que no la sigamos, que haya perdido mucha fuerza de años anteriores, y en este caso pues cada vez va más en decadencia la asistencia a partidos de la selección por lo mismo. Y afortunadamente pues sí podríamos decir que esta selección es la base, bueno, la base de esta selección es el América, porque es una selección fatal, horrible, sinceramente. A ver qué pasa, realmente pues como les digo no me interesa mucho la selección mexicana, me interesa más bien saber cómo les fue a los jugadores de Cruz Azul, cómo van, si han hecho buenos partidos para una posible venta a Europa, cómo van creciendo, y eso es lo que más me interesa. La selección mexicana por lo regular pues no me importa si gana o pierde en este caso. Y bueno, fue una pequeña reflexión de esta pelea de inválidos que casi me deja ciego. Nos vemos, bueno, y aparte no me parece que haya sido un robo, pero sí fue un partido muy polémico que
está en una pequeña línea de verse como algo súper tendencioso. Y hasta aquí dejamos este video. Nos vemos en otro. Hasta luego.